Chicos. Ok, García. Fanny. Guachambol. Jocelyn. Profe, ya está tomando lista, buenos días. Recién acabo de Sí, entrar. ya, Soy ahí Fanny está. García. Ya. Guachambo Jocelyn. Noule Jennifer. Presente, profe, buenos días. Ya. Naula Jennifer. Presente, profe, buenos días. Ok, buenos días. Plasencia Denise. Presente, profe. Pichimbo Edwin. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Ramón Diana. Presente, profe, buenos días. Rebolledo Jordi. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Redroban Katia. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Román Marisol. Presente, Verito, buenos días. Buenos días. Y Saeteros Natalie. Presente. Buenos días. Ok, chicos. Chicos. Ok, bueno, con ustedes avanzamos el día lunes, ¿verdad? Hasta clasificación, ¿no es cierto?, de hidratos simples y compuestos. No recuerdo si es que vimos metabolización, no es cierto. No vimos metabolización de hidratos de carbono todavía. Háganme acuerdo. No nos acordamos. Si no nos acordamos, no importa. Espérense para ver hasta dónde he avanzado con ustedes, ¿ya? Déjenme ver la clase. Estoy mal. Creo que les he subido mal la clase. Aguanten un ratito para ver, ¿ya? Alguien que verifique también cuál es. No. Son los diferentes lugares. Se explica en la uno es del Exxon y el suyo puede que sea de otro. Sí, pero ¿de qué parroquia? En cambio, la que está acá abajo dice chicha. Sí. Ok, ya. A ver, este documento de aquí que está, voy a poner en sí para Bien. Ok, entonces culminamos con ustedes el día lunes, pues, con el ejercicio de aplicación, ¿verdad? Hicimos una clasificación de hidratos simples y compuestos, considerando, ¿no es cierto?, primero el número de moléculas que estos van a tener, considerando un poco los sistemas de cocción, la aplicación tecnológica también que pueden tener o sufrir estos alimentos, que va a permitir que nosotros podamos hacer una clasificación clara, ¿no?, entre los hidratos simples y compuestos. Sin embargo, creo que lo más importante al momento de poder identificar un hidrato simple o compuesto o identificar los grupos de alimentos, ¿no?, es justamente considerar la cantidad de hidrato de carbono que puede llegar a tener este producto, que lo puede, ¿no es cierto?, distinguir como una fuente de este nutriente, ¿sí? En la primera actividad que hicimos con ustedes, esta clasificación, yo les había puesto los productos, ¿verdad? La siguiente tarea que ustedes tienen que hacer es
clasificar en una tablita, ¿ok? Según las fuentes de hidrato de carbono, según los grupos que estuvimos analizando, qué cantidad de hidrato de carbono estos alimentos van a tener. Y ahí les voy a mostrar en un momento más, vamos a entrar en el Fat Secret para irles mostrando un poquito, pues, cuáles son las consideraciones que debo tener, ¿no? Para poder hacer esta identificación. Bien, entonces habíamos clasificado los hidratos por el número de moléculas, considerando, ¿no es cierto?, a los monosacáridos como los hidratos de carbono más simples, que van a tener moléculas simples de glucosa, fructosa o galactosa, ¿ok? Normalmente habíamos dicho que dentro de este grupo de los hidratos de carbono simples, nosotros podemos mencionar a productos, ¿no es cierto?, que tienen moléculas de glucosa de forma natural o que van a tener moléculas de glucosa, ¿no es cierto?, después de un proceso tecnológico, proceso térmico, como es el caso, ¿no? Por ejemplo, el azúcar refinada o la harina refinada. ¿Qué sucede en estos procesos? Que la estructura del grano, ¿no es cierto?, se retira, la estructura superficial del grano se retira y se da un proceso de molienda que va a hacer ¿qué cosa? Que se vayan rompiendo todas estas disacáridos, porque en el caso por ejemplo, la maltosa que está presente en el trigo, es un disacárido. Cuando está en el trigo de forma natural, ¿no es cierto?, está como maltosa. Pero ¿qué pasa si esa harina sufre un proceso de refinamiento? Ya va a romper, ¿no es cierto?, y va a dejar solamente moléculas de glucosa. Entonces, por eso es que por ejemplo, la harina refinada de trigo es un hidrato de carbono simple. ¿Por qué? Porque ya el refinamiento, ese proceso hizo que se rompan las estructuras de mi hidrato de carbono y que además de eso se pierda valor nutricional por el proceso industrial que este sufrió, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Habíamos hablado un poquito de que se enriquecen harinas y todo, ¿no es cierto?, para mejorar ciertos aspectos del producto, pero sigue siendo un hidrato de carbono simple, ¿no es cierto? A diferencia que si es que yo tengo una harina o tengo un trigo que está con toda su estructura, ¿ok? Y permito que esa estructura se mantenga dentro del producto, ¿ok? Puedo llegar a tener todavía hidrato de carbono compuesto, porque voy a tener toda la fibra ahí, voy a tener toda la estructura del grano, ¿no es cierto? Que eso, el momento que ingresa al organismo, va a tardar en descomponerse, ¿ok? Pero dentro de los grupos de los monosacáridos tengo los productos que tienen fructosa, que en este caso son las frutas, que si bien yo no las voy a considerar como una fuente importante, ¿no es cierto?, de hidrato de carbono, porque van a tener mayor cantidad de agua, vitaminas, minerales en su composición, yo sí considero a un hidrato de carbono simple esa fructosa que encuentro en la fruta. Pero ¿cuál era la diferencia en el caso de las frutas, incluso en el caso de las mieles, miel de abeja, miel de caña, miel de maíz, todos estos diferentes tipos de mieles, si bien también tienen moléculas, ¿no es cierto?, de glucosa, de fructosa, muchas de ellas empiezan incluso como sacarosa, pero asimismo con el tratamiento térmico terminan con moléculas de glucosa o de fructosa, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia con estos productos? Incluso la miel de abeja es quizás la que lleva como la batuta dentro de todas las mieles. La diferencia es que este producto va a tener un valor nutricional importantísimo, ¿sí? Entonces, por eso, en el caso de las frutas, en el caso de la miel, nosotros podemos considerar esto como hidrato de carbono simple, pero con la diferencia el punto positivo que van a tener nutrientes dentro de su composición, ¿ok? Y en el caso de las frutas, si bien es cierto, tienen altos contenidos de fructosa, algunas incluso más que otras, más por ejemplo el mango, la uva, la chirimoya, bueno, no, los duraznos no, uvas, chirimoyas, duraznos, mango, ¿sí? Tienen altos contenidos de fructosa dentro de su composición, ¿sí? Entonces son frutas súper dulces, son frutas que tienen mucha fructosa, que yo obviamente cuando estoy estructurando una dieta tengo que considerar ese valor calórico que tiene del hidrato de carbono, porque igual eso va a ir sumando, pero no lo puedo considerar como fuente. Ojo, lo mismo la leche también tiene lactosa, ¿ok? Es un disacárido, tiene lactosa, yo puedo considerar esto como un hidrato de carbono, una fuente no, que tiene, sí tiene, obviamente va a tener y lo vamos a considerar, pero no podemos considerar a la leche como fuente. Yo no puedo reemplazar, ¿no es cierto?, el consumo de, por ejemplo, avena por el de leche, ¿no es cierto?, porque no voy a tener la misma carga de hidrato de carbono, ¿ya?
Y finalmente recuerden que dentro del grupo de los polisacáridos, todos los almidones, estos que tenían los sabores más complejos, más insípidos, ¿no? Son o se caracterizan porque justamente van a tener toda esa estructura que va a tardar, ¿no es cierto?, en irse descomponiendo hasta formar estas moléculas más simples. Eso se traduce en energía de mejor calidad, ¿ya? Hasta aquí tenemos preguntas, hemos retroalimentado un poquito la última clase. Preguntas, chicos. Ahorita puede volver un ratito a la Claro. anterior diapositiva, por fin. Ya, ahí está. Ahora sí puede continuar, gracias. Ya, muy bien. Ok, antes de empezar, más bien voy a mostrarles, vamos a ingresar en el Fat Secret, que es esta herramienta que yo les había comentado que a mí me gusta muchísimo, porque es una plataforma española que realmente se actualiza muchísimo. La versión que nosotros tenemos aquí es como es mexicana, ¿ok? Por eso es fatsecret.com.mx, pero la información y realmente toda el know-how es español, ¿sí? Entonces, la ventaja de esta herramienta que tenemos en el Internet, sí estamos viéndola, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, ok, ya. Es que a veces cuando se cambian las páginas de la Internet, a veces no aparece. Bueno, esta entonces página a nosotros nos va a servir muchísimo como una herramienta en línea que tenemos aquí realmente una fuente confiable para poder analizar nosotros el valor calórico y nutricional de muchos de los alimentos. Incluso me gusta mucho porque está actualizada con productos de Latinoamérica, sí, sobre todo entre Perú, Ecuador y Colombia, que tenemos, digamos que algunos productos bastante comunes entre país y otro, pero está súper bien actualizada porque tiene productos que normalmente nosotros en estas herramientas, en estas plataformas, no encontramos. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar el valor calórico de un bolón de verde, ¿ok? Que es un producto local, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de las plataformas no existe, pero en el Fat Secret sí podemos encontrar. Esta herramienta ustedes pueden entrar, suscribirse si desean para que reciban correos electrónicos, siempre información interesante. Sin embargo, si es que no quieren, pueden entrar directamente aquí donde dice alimentos. ¿Sí? Hacemos clic y vamos a tener una base de datos de diferentes grupos, ¿ok? De alimentos, pero también tenemos en la parte de acá superior un buscador, ¿ok? Si es que yo pongo, por ejemplo, un producto, no sé, ¿qué se les ocurre que podemos buscar el valor? A ver, algo de pronto un poco más hacia la... La yuca. ¿Ah? La yuca. Claro, no te escuché. La yuca. Digo. La yuca, ya. Vamos a ver ahí yuca. ¿Ya? ¿Dentro de qué grupo está la yuca? ¿Qué grupo de alimentos es? ¿Qué grupo está en los tubérculos, verdad? La yuca está dentro del grupo de los tubérculos. Papas, camotes, yucas, zanahorias blancas, podemos considerarlas dentro del grupo de los tubérculos. Entramos en este que dice yuca cocida. Ustedes siempre procuren, para efectos del estudio que estamos haciendo, es mucho mejor que nosotros analicemos siempre los valores por 100 gramos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la calculadora o la herramienta nos permite revisar diferentes tamaños de la porción. Un trozo, por ejemplo, ¿no es cierto? Una onza, 100 gramos, una taza, una porción. Entonces, yo siempre, incluso para ser mucho más técnica, desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista de la elaboración de mis fichas, de panadería, de cocina, ¿no es cierto? Es mucho mejor que ustedes consideren el valor en gramos, ¿ya? Y normalmente las plataformas o las fichas de cálculo nutricional o las etiquetas incluso que ustedes pueden ver en la parte trasera, encontramos siempre los valores por 100 gramos, ¿ya? Entonces, esta es la referencia que vamos a tener. Figúrense ustedes en una porción de yuca cocida de 100 gramos, nosotros tenemos ¿qué cantidad en gramos de grasa? 2.04. ¿Cuánto tenemos de carbohidrato? 37.46 y 1.34 de proteína en 100 gramos. Cuando nosotros tenemos aquí mayor al 20-25%, ¿ok? De carbohidratos, estamos frente a un producto que es una fuente de hidrato de carbono, ¿ok? Entonces yo a la yuca
por ejemplo, voy a considerar estos 37.46 de los 100, ¿ok? ¿No es cierto? Como hidrato de carbono, y este alimento puede ser considerado una fuente, ¿sí? Además de eso, podemos encontrar que aquí tenemos algo de fibra, tenemos azúcares también. Estos azúcares están contenidos dentro de estos carbohidratos, pero azúcares simples podríamos decir que tenemos unos 67, ¿ya? Tenemos grasa también, colesterol, sodio, potasio. Ya de pronto estos de aquí, siempre los micronutrientes van a estar detallados en la parte de abajo, ¿ya? Quizás una de las desventajas que tiene el Fat Secret es que solamente nos considera los micronutrientes más importantes, que es el sodio, el potasio, nos considera el colesterol también como un extra, y nos considera también el calcio en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, esto de pronto, la información nutricional de vitaminas, minerales, es escasa en la calculadora, pero podemos utilizarla porque en cambio es una fuente bastante valedera del valor calórico que estos van a tener. Incluso ustedes se fijan aquí que del desglose de las calorías nos dice incluso qué porcentaje corresponde cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 86% de la energía que tiene la yuca es carbohidrato, ¿sí? O viene del carbohidrato, ¿ya? Si yo pongo aquí, por ejemplo, vamos a poner manzana, ¿ya? Que, como les dije, la manzana va a tener valor de hidrato de carbono, pero nosotros no podemos considerarla tal vez como una fuente, porque no va a tener la cantidad suficiente para ser considerada de esa manera, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Por 100 gramos de manzana yo tengo de carbohidratos 13.81. ¿Qué es lo que tengo en mayor cantidad? Si yo sumo esto más esto y más esto, no me va a dar ni siquiera el 50% del peso en estos nutrientes. El resto, ¿ok? O la mayor parte del contenido que tienen estas manzanas va a ser agua, y dentro de esa agua también vitaminas, minerales. Esa sí voy a tener. Entonces, la manzana no la voy a considerar una fuente de hidrato de carbono. Sí voy a considerar este hidrato de carbono cuando yo estoy sumando, ¿no es cierto?, los gramos que estoy colocando dentro de mi plato, dentro de mi alimentación del día, pero no voy a considerar esta como un producto fuente de, ¿ok? Vamos con otro producto, a ver. ¿Qué otro producto podemos dentro de los cereales? La avena. Ya, vamos a ver a la avena. Ya, avena, hojuelas de avena natural, ¿ya? Vamos a ver. 100 gramos, no tenemos el valor por 100 gramos. A ver, tenemos por 30. Vamos a ver esta de aquí. Ya, sí tenemos por 100 gramos. Ya, y figúrense ustedes aquí entonces. En esta avena nosotros tenemos de hidrato de carbono 66.27. ¿Sí? Ahora, aquí lo que podemos ir nosotros identificando es que, por ejemplo, en esta avena, estos 66.27 corresponden a hidratos de carbono compuesto. ¿Ok? De hecho, ustedes pueden fijarse que aquí tenemos un alimento que tiene 10.6 gramos de fibra en 100 gramos. ¿Ok? Eso quiere decir que casi está cubriendo nuestra necesidad de fibra al día, que estaba entre 25 a 30 gramos por día. ¿Ok? Entonces, justificamos, ¿no? Este momento lo que siempre nos dicen de la avena, que es un alimento, es un hidrato de carbono, es un cereal que tiene una fuente importante, ¿no es cierto?, de carbohidratos. En este caso son hidratos de carbono compuesto, ¿ok? Tiene alto contenido de fibra también, ¿ok? Porque estamos aquí con 10.6. Entonces es un alimento que obviamente vamos a utilizarlo sí como fuente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede con la avena? Cuando yo le someto a procesos de cocción muy fuertes. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro medio hacemos muchísimas coladas con avena, ¿no es cierto? Nuestra familia, nuestras abuelitas, nuestras mamás hacen muchas coladas, ¿no es cierto? Incluso a los niños, cuando están chiquitos, se les da, antes de que empiecen, incluso a algunos, el consumo de leches animal, de origen animal, ¿no es cierto? Se les da avena en agua, ¿no es cierto? Se les prepara la avenita en agua y todo, se le pone fruta y toda la cuestión. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos ya con la avena que sufrió este proceso de cocción? ¿Qué creen ustedes que pasa? A ver, voy a empezar a preguntar de forma aleatoria. Jordi, parece que quiere... ¿Qué creen que suceda?
y la calentamos, me imagino que disminuirá su fibra. Ya, primero que nosotros hacemos la colada, ¿no es cierto? Cocinamos de la avena ahí por horas, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa con este hidrato de carbono? Ya va rompiendo la estructura y se va a convertir parcialmente, sí, pero obviamente cambia. La estructura se convierte en un hidrato simple. Y además de eso, perdemos muchísima fibra porque la mayoría de las veces, ¿qué es lo que hacemos para que la colada nos quede bien la textura? La cernimos, ¿verdad? Cernimos y nos quedamos solo con la parte del almidón en este caso, ¿no es cierto? Que ya se va convirtiendo en un hidrato simple, pero que estamos perdiendo incluso gran cantidad de fibra porque no me estoy comiendo la avena entera, sino simplemente, ¿no es cierto?, estoy extrayendo la parte del almidón. Entonces, son sistemas de cocción que pueden llegar a cambiar la estructura. Pero si yo esta avena me la comí cruda, ok, tal vez solo tostadita, me la comí cruda con un poco de yogur, o me tomé con un poco de fruta, me comí con un poco de fruta, o incluso le pude agregar a alguna preparación como una galleta, o le pude agregar a una preparación como un bizcocho, puedo yo parcialmente seguir aprovechando este hidrato de carbono, porque la temperatura que yo aplico, por ejemplo, en el horneado, no es la misma que yo voy a aplicar cuando estoy haciendo un hervido. Ya ahí voy a tener una transferencia de calor mucho más fuerte, entonces obviamente eso va a afectar a la calidad del alimento, ¿sí? Pero siguen siendo fuente de hidrato de carbono, ¿no? O sea, ahí es nuestro trabajo de ir eligiendo el mejor sistema de cocción para poder trabajar, ¿no es cierto? Y dar un producto de calidad, pero siempre es importante que nosotros reconozcamos cuáles son los alimentos fuente. ¿Por qué son fuente? Porque tienen grandes cantidades de hidrato de carbono, ¿ok? Por cada 100 gramos, cuando yo tengo un alimento que tiene más del 25% de hidrato de carbono, lo puedo considerar como un alimento fuente. Ya vamos a ver unas lentejas. Vamos a ver las lentejas que igual están dentro del grupo, ¿no es cierto?, de los hidratos de carbono. Ya, quizás las lentejas aquí de todos los leguminosas, la que menor cantidad de hidrato de carbono tiene. Ok, vamos a ver el frijol o el garbanzo. Ya, ok. En 100 gramos de garbanzo yo tengo 27.42 de hidrato de carbono, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, también tengo alto contenido de proteína y es por eso que las leguminosas también van a ser consideradas una fuente de proteína vegetal, ¿ok? Pero asimismo, si yo sumo toda esta composición, sumo aparte la cantidad de micronutrientes que tengo, ¿no es cierto? Voy a tener agua también dentro de la composición, ¿ok? Y obviamente otros nutrientes, ¿no? Entonces, nuevamente con este 27.42 yo puedo justificar que este alimento también es una fuente de hidrato de carbono. ¿Ya? Vamos a ver el producto, la quinoa, por ejemplo, que ya vamos a hablar un poquito de estos productos. Vamos con la quinoa, tengo quinoa en 100 gramos. Figúrense ustedes también, aquí tengo 68.9, incluso miren la cantidad de proteína que tengo en la quinoa por cada 100 gramos y en el garbanzo tenía 8.8, imagínense en la quinoa, cuánto tengo, ¿sí? Y es justamente de esos alimentos que voy a empezar a hablar ahora, ¿ya? ¿Sí les ha quedado claro cómo analizamos los alimentos fuentes? ¿No? Ya vimos el ejemplo de la manzana y vimos también el ejemplo de la yuca como tubérculo, de la avena como cereal, ¿no es cierto? Y en este caso del garbanzo como leguminosa, ¿no? Estos tres tienen una cantidad de hidrato de carbono mayor al 25% del peso, ¿no es cierto?, que estamos analizando, entonces podemos considerarlo como una fuente de hidrato de carbono. Vimos la manzana, que si bien tiene hidratos de carbono, la leche tiene hidratos de carbono en su composición, no van a ser considerados como fuente de hidrato de carbono, pero sí los vamos a considerar una vez que yo esté realizando, ¿no es cierto?, el cálculo calórico, porque siguen siendo gramos que van a ir sumando, ¿ok? ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Ya, bueno. Vamos a revisar. Ah, no, justo aquí estaba. Dentro de
La lectura que ustedes tenían, el documento que está adjunto para el tema 3, que es hidratos de carbono, teníamos en la parte de, casi al final del documento, vamos a ver, en la página 20, ¿ya? Hacemos referencia a la fibra dietética, ¿no? Hablamos ya, les mostré en el ejemplo, ¿no es cierto?, de ahorita, que teníamos una cantidad de fibra que está dentro de la recomendación. Vamos a leer un poquito a qué hacemos referencia con la fibra, ¿ok? Para pues conceptualizar también, ¿no es cierto?, y saber cuáles son los beneficios de este producto nutricional. Ya, si bien es cierto, la fibra por sí sola no es un nutriente, ¿ok? Es un componente que está presente en los alimentos y que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, con algunas funciones. Ayúdame, porfa, Caro, Ramón, vamos a empezar leyendo la fibra dietética. La fibra dietética es el conjunto de polisacáridos y lignina resistentes a la hidrólisis de las enzimas digestivas del hombre. Los compuestos mayoritarios son la celulosa, hemicelulosas, pectina, Lignina. bueno, no puedo Lignina. lignina, carragenatos, alginatos Alginatos y y gomas. gomas. También podemos incluir otros componentes como las proteínas de la pared celular, los Polifenoles de alto peso de alto molecular. peso muscular, las cutinas, Ya, etc. Podemos dividir estos compuestos en dos tipos. ya. Gracias. Marisol. Dos tipos de fibras son las que nos interesan desde el punto de vista nutricional. ¿Cuáles son? Dice la fibra insoluble, que agrupa los compuestos estructurales de la pared de los vegetales, celulosa, hemicelulosa y lignina. Su función principal es acortar el tiempo del tránsito intestinal, o sea, el estreñimiento, evitar el estreñimiento. Y la fibra soluble, que agrupa los componentes celulares no estructurales, como son las gomas, mucílagos, pectinas, algunas hemicelulosas. Esta fibra aporta aproximadamente 2 kilocalorías por gramo y es utilizada por las células del colon. Ok, ya aquí un poquito, hay referencias nutricionistas, algunos expertos que sugieren que la fibra por sí sola nos puede llegar a aportar 2 kilocalorías por gramo de consumo, ¿sí? Realmente empezamos a considerarlo cuando el consumo de fibra es mayor a la recomendación, ¿sí? De lo contrario, yo puedo considerar esas calorías que están presentes en la fibra como hidrato de carbono de los alimentos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente yo empiezo a calcular un valor calórico de la fibra cuando realmente empiezo a consumir mayor cantidad de la recomendación, ¿sí? Que normalmente nos recomiendan el consumo de fibra, pero tenemos también que hacer un control en el tipo de fibra que yo voy a consumir, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la fibra soluble? Me ayuda o me favorece a la disminución del colesterol y el control de la glucosa en sangre, ¿ok? Es una de las ventajas que tiene la fibra soluble, ¿ok? Y la fibra soluble e insoluble también incluyen algunos componentes como los almidones resistentes, las proteínas no digeribles, algunos oligosacáridos, ¿ok? Estos compuestos no van a ser digeridos y es por eso que es súper importante que exista un control de la fibra insoluble que se consume. ¿Por qué? Porque esta fibra insoluble es llamada insoluble porque justamente puede quedar albergada en el intestino delgado y grueso, ¿ok? Favoreciendo a una situación completamente opuesta al beneficio que esta tiene. Si normalmente me ayuda a mejorar el estreñimiento, un consumo excesivo de fibra, incluso de la fibra insoluble, puede llegar a afectarme causando más bien problemas, ¿no es cierto?, contrarios a los favorables, ¿sí? Entonces, de pronto voy eliminando mucha agua, de pronto mi proceso digestivo tarda mucho menos tiempo del que debe tardar, entonces al tardar menos tiempo yo puedo evitar que se absorban algunos nutrientes, ¿sí? Porque ¿qué pasa?
ese alimento va a pasar directamente por el tracto digestivo de forma muy rápida, evitando que se incluyan los nutrientes en la sangre, ¿sí? Por un proceso digestivo normal. Entonces, es importante que exista un control del consumo de la fibra insoluble sobre todo. Ya esta fibra insoluble está presente en algunos vegetales, en las cáscaras de las frutas, de la cáscara de los vegetales. Está bien que consumamos, pero no deberíamos consumir en exceso. La fibra soluble vamos a encontrarles como partes estructurales de, sobre todo los productos cereales o estas leguminosas, ¿no? Que ya hemos analizado. Algunas propiedades que podemos mencionar, bueno, físico-químicas, absorción y retención de agua y capacidad de intercambio iónico, estos son procesos nutricionales, ¿sí? Dentro de las propiedades fisiológicas podemos nombrar las siguientes. Si me ayuda Jordi, por favor. Claro que sí. El aumento del volumen fecal y aumento del tránsito intestinal se debe fundamentalmente a la A las emisión. hemicelulosas, ok. Se favorece la excreción de los ácidos biliares, principalmente influyen en estos las pectinas y ligninas. Influye en la absorción de las grasas. Cuando hay mucha fibra se disminuye la absorción de grasas. Esta se arrastra y se excreta en las heces. Otra consecuencia de esto es que disminuye el colesterol sérico. Retrasa la absorción de hidratos de carbono, glucosa y por tanto será beneficioso para los diabéticos. Al disminuir la glucosa, disminuye también la secreción de insulina. Disminuye la absorción de nitrógeno, De las proteínas. las proteínas. Este efecto no es beneficioso. Disminuye la absorción de algunos minerales, pero como la fibra aporta mayor contenido en minerales, se contrarresta este efecto. Ok, algunas aplicaciones dietéticas, o sea, que nos interesa desde el punto de vista nutricional. Nati, ¿me ayuda, por favor? Las aplicaciones dietéticas. Estreñimiento, diabetes y obesidad, Lipemias, hiperlipemia, hiperlipemias. hipertensión y cáncer. Ya, las hiperlipemias cuando tenemos consideraciones con la absorción de las grasas, ¿no? Hay algunas personas que de pronto no absorben correctamente las grasas. No estamos hablando de un consumo excesivo o minoritario de grasas, sino hay personas que de pronto tienen resistencia en la absorción de las grasas, entonces se presentan las hiperlipidemias, ¿ya? Y estas pueden ser o presentarse con problemas de obesidad, de sobrepeso o también acompañados de situaciones como la diabetes, ya hipertensión y cáncer. Recomendaciones de consumo. Ya, a ver, Lisette, me olvido de decirle. Recomendaciones: consumo de 20 a 30 gramos de fibra Fibra al día. En la dieta española se consume 18.1 gramos al día de media. mientras que en la dieta mediterránea se consume 35 gramos al día. Ya, sí hemos escuchado siempre que las dietas mediterráneas, ¿no es cierto?, nos aconsejan muchísimo porque tienen muchas ventajas nutricionales. Entonces, vemos que en una dieta española promedio, que es bastante similar, podríamos decir, a la dieta latinoamericana, se consume hasta 18.1 gramos de fibra al día. Es poquito, ¿ya? Y, por ejemplo, la mediterránea incluye 35 gramos al día de fibra, ¿no? Incluso estamos arriba de la recomendación. Entonces, es importante, ¿no? Analizar esto y cuáles son los productos que van a tener la fibra, ¿ya? Siga, porfa, Nati era, ¿no? No, Lisette. Hay que consumir 60 a 70% fibra insoluble y el resto de soluble. Se deben consumir 5 o más productos derivados de hortalizas y frutas y 6 o más productos derivados de cereales y legumbres al día. Ya, ok. Este 60-70% corresponde, ¿no es cierto?, pero a la recomendación. No es que vamos a consumir esto de fibra en el día, no. De esta recomendación de consumo, entre el 60 y el 70% tiene que corresponder a la insoluble y el resto tiene que ser
soluble, ¿sí? De toda esa fibra. Entonces, la insoluble que está presente sobre todo en los productos como las cáscaras de hortalizas, verduras y todo lo demás. Y la fibra soluble que va a estar presente en cereales y legumbres, ¿no es cierto?, en mayor cantidad. Ya, esto no quiere decir que estos alimentos no van a tener fibra completa, o sea, normalmente hay, ¿no es cierto?, los dos tipos de fibra en todos los alimentos, pero las frutas y las vegetales se caracterizan por tener mayor cantidad de fibra insoluble y los cereales y las leguminosas se caracterizan por tener mayor cantidad de fibra soluble, ¿no? Acuérdense que esta, por favor, está presente en las cáscaras de las frutas, ¿no? En el caso de los cereales, de las legumbres, también están en las cáscaras, están en toda su estructura, pero siempre recuerden que esta fibra va a ser un componente sobre todo presente en los hidratos de carbono o en los grupos de alimentos fuentes de hidrato de carbono complejos, ¿ok? Eso acordémonos siempre, ¿ya? Bien, algunas, bueno, aplicaciones terapéuticas, nos ayuda a contrarrestar el estreñimiento, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de eso. En la diabetes también, porque retrae la absorción de la glucosa. En el caso de la obesidad, al consumir bastante fibra, aumentamos, ¿no es cierto?, de pronto la sensación de saciedad que tiene la persona, ¿no? Ya no necesita consumir, porque recuerden que eso está muy relacionado también a la generación de energía, ¿no? Tengo hidratos de carbono que son complejos, eso tardan más tiempo en descomponerse, entonces esos obviamente son los que van a estar, ¿no es cierto?, acompañados de fibra. Las dislipidemias disminuyen la absorción de colesterol y grasa en el intestino también, ¿ok? Y algunos otros efectos positivos que vamos a tener con la fibra, en el caso del cáncer también nos ayuda, sobre todo el cáncer de colon nos ayuda a contrarrestar y algunas ventajas que vemos. Esta lectura ustedes la tienen disponible, ¿ok? Hemos visto la cantidad de recomendación de fibra, los dos tipos de fibra, ¿no? Cómo debemos consumir los alimentos, que tampoco podemos hacer un consumo excesivo de fibra insoluble y controlar también la fibra soluble. Tenemos una cantidad de recomendación y hay que poder seguirla, ¿no? Para poder cumplir con el aporte, ¿ok? Bien. Y finalizando entonces ya con fibra, podemos ir a revisar, son las 11, no estamos bien con el tiempo. A ver, vamos a revisar nuevamente las, ay, no son estas, las diapositivas. Para revisar, en cambio, la metabolización de los hidratos de carbono, ¿ya? Entonces, bueno, hemos revisado tipos de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Hidratos simples, compuestos, cuáles son las fuentes, ¿verdad? Revisamos ahora también algo sobre la fibra y entonces vamos a analizar un poquito cómo se da el proceso de metabolización de los hidratos de carbono, ¿ya? Creo que sí vimos la clase anterior, cómo se daba el proceso de metabolización, digestión, absorción y metabolismo. Háganme acuerdo, si no repetimos. No recuerdo. Verita, eso No, vimos. ya, perfecto. No, Entonces vamos a ver. Ya, dame un segundo. Ya, perfecto. Digestión, absorción y metabolismo del hidrato de carbono, ¿ya? Consideramos importante aquí, pues que los hidratos de carbono, cuando hicimos la clasificación dentro del grupo de los componentes energéticos, ¿no? De los macronutrientes, dijimos que los hidratos de carbono son las calorías de rápida utilización, ¿no? De rápida absorción. Y es por eso que podemos nosotros identificar que el proceso del almidón o de la ruptura del hidrato de carbono cuando ingresa en el organismo comienza en la boca, ¿ya? Hay algunas enzimas de la saliva, sobre todo la amilasa salivar que se llama, que empieza ya la ruptura del hidrato de carbono una vez que él está en la boca, ¿ya? O sea, solamente con la saliva ya empieza su proceso de descomposición.
¿Qué pasa luego? Que va a seguir viajando por todo nuestro tracto digestivo y luego va a sufrir nuevamente una ruptura por acción de unas enzimas pancreáticas, enzimas que viajan desde el páncreas para que todavía cuando está en nuestro sistema digestivo empieza ya o continúe el proceso de descomposición. Ahí, por ejemplo, los convierte ya en, si fue un hidrato de carbono complejo, ¿no es cierto? Va a ir rompiendo las estructuras hasta formar disacáridos, ¿ok? Que van a ser descompuestos por algunas enzimas intestinales. Aquí ya en cambio pasó de tener enzimas de la saliva, luego son enzimas pancreáticas las que descomponen y finalmente las enzimas intestinales como la maltasa, la lactasa y la sacarasa que van a terminar, ¿ok? De romper estas estructuras para finalmente obtener moléculas de monosacáridos que en su mayoría o finalmente van a convertirse todas en glucosa. Es así como van a ingresar recién a la sangre, ¿ok? Entonces, cuando yo consumo un hidrato de carbono simple, imagínense lo que es, si el hidrato ya está, ¿no es cierto?, en una molécula simple, si ya no tiene que descomponerse, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Va a pasar mucho más rápido hacia la sangre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas enzimas ya no tienen que hacer el trabajo de descomposición. Entonces, ¿qué pasa? Solito ya va a viajar hacia la sangre. Es por eso que la energía del hidrato de carbono se utiliza de forma muy rápida. En cambio, si el hidrato de carbono que ingresó, ¿no es cierto?, empezó su proceso de descomposición en boca y era un hidrato de carbono compuesto, va a tardar, ¿no es cierto?, más tiempo en romperse aquí, en romperse acá, ¿no es cierto?, en llegar acá, y finalmente formar esas moléculas simples de glucosa. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, chicos. Ya, continuamos. Ahí está. Ya. Permítanme un ratito regresar.
Ok. ¿Alguna pregunta entonces con este proceso de digestión, absorción y metabolismo del hidrato de carbono? Ya, esta es la primera parte del proceso. Ya vamos a ver ahorita entonces qué es lo que sucede posterior a la incorporación de la glucosa, ¿no es cierto? Esta molécula más simple a la sangre. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí entonces? El páncreas va a responder a la cantidad de glucosa que ingresó en la sangre. ¿Con qué? Con la producción de esta hormona llamada insulina, que es la que se encarga de metabolizar, ¿ok? La glucosa. O sea, nosotros comimos el hidrato de carbono, este se descompuso, ¿no es cierto?, en todo este proceso de metabolismo, hasta que formó esta molécula de glucosa que ingresó en la sangre. Una vez que esta llegó a la sangre, el páncreas como respuesta lo que hace es, ¿no es cierto?, emitir esta molécula, ¿no es cierto?, o esta hormona de la insulina, ¿para qué? Para que pueda empezarse a utilizar ese hidrato de carbono, ¿ok? O esa glucosa, ¿no es cierto?, como energía. ¿A dónde le conduce esta insulina a la glucosa? Le va a llevar hacia el hígado, donde va a hacer ciertos procesos, y también la va a almacenar en forma de glucógeno en el músculo para que pueda ser utilizado como energía, ¿ok? Entonces, toda esa glucosa que fue asimilada por la sangre y que fue llevada por esa insulina, ¿no es cierto?, se almacenó una parte en el glucógeno y otra parte en el hígado, ¿ok? ¿Qué va a provocar ese almacenamiento? ¿Para qué se almacena? Para que yo pueda utilizarla como energía, ¿ok? Cuando no estoy consumiendo alimentos, ¿no es cierto? Cuando no estoy tomando energía de otra fuente, ¿qué es lo que hace el glucógeno? Emitir esa energía para que pueda ser utilizada, ¿no es cierto?, como energía. O sea, toda esa insulina que se convierte, perdón, toda esa glucosa que a través de la insulina, ¿no es cierto?, se almacenó, fue llevada hacia el hígado y hacia el glucógeno, ¿no?, hasta estos músculos donde se almacena como glucógeno, se utilizan como energía. ¿Ya? ¿Hasta aquí? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿O yo hago las preguntas? Ok, bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Cómo es que resulta el metabolismo de estos hidratos de carbono. Ok, ¿qué pasa con ese exceso de glucosa entonces que no pudo metabolizarse a través de esa insulina? Ya, todo eso que no puede ser convertido en glucógeno, o sea, todo ese exceso de energía, ¿no es cierto?, que nos dio esa glucosa que no se pudo sintetizar, se va a transformar ¿en qué? En grasas, ¿sí? En triglicéridos. Ya en el caso del hígado, ahí es donde forma triglicéridos y posterior a eso va a formar tejido adiposo que va a quedarse en nuestro cuerpo almacenado como una reserva energética. Ya acuérdense que hablamos las primeras clases de los tipos de reserva, ¿no? Y decíamos que la grasa y los hidratos de carbono forman este aporte de reserva. Entonces, obviamente, si yo consumo un extra, ¿no es cierto?, de hidratos de carbono que se convirtieron en glucosa en sangre, que no se pudo metabolizar por esa insulina, que no se puede almacenar como glucógeno, no se puede almacenar, ¿no es cierto?, o no se puede sintetizar, ¿qué pasa? Toda esa glucosa se va a transformar en grasas, ¿ok? En esas grasas que luego se van a quedar en el hígado, que se van a quedar en todas estas partecitas del cuerpo, ¿no es cierto?, donde se almacena el tejido adiposo, ¿ya? Pero el problema mayor está que cuando se almacenó así, ya no se almacena como 4 kilocalorías que tiene cada gramo de hidrato de carbono, sino se va a almacenar como 9 kilocalorías, ¿no es cierto? Porque la grasa obviamente alberga por cada gramo 9 kilocalorías. Entonces, estamos hablando de que todo ese hidrato de carbono que no se utilizó como energía se transforma en grasa y al convertirse en grasa aumenta su valor calórico, se almacena en mi cuerpo y luego por eso es mucho más difícil que yo pueda combustionar esta energía, ¿no es cierto? O utilizar
la energía porque la grasa tarda más tiempo en combustionarse. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? Nadie me dice nada. ¿Cómo así hoy día han estado medio profe. callados, así no me dicen nada? Ya. Ahora, es importante reconocer que el glucógeno que sirve como energía, o sea, toda esa reserva que nosotros tenemos como energía, no solamente nos va a ayudar como para poder realizar actividad física o movernos o ese tipo de actividades, sino que el glucógeno alberga esta energía para las células del organismo, ¿ok? Que son súper importantes, ¿no es cierto? Porque todos nosotros somos células, entonces hay muchas células de los diferentes tejidos, de los diferentes sistemas que son glucodependientes, ya o sea, que se alimentan necesariamente de glucosa, ¿ok? Y que pueden favorecer, ¿no es cierto?, estos procesos. Es por eso importante que no se deje de consumir hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque yo necesito, ¿no es cierto?, almacenar esa energía para las células de mi organismo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo de pronto ya no tengo suficientes reservas en el glucógeno? O sea, estoy haciendo un control del consumo de hidrato de carbonos. Entonces ahí es cuando el organismo empieza a utilizarse esa grasa, o sea, ese hidrato de carbono que se convirtió en grasa y que luego nuevamente cuando yo necesito generar energía, la va a utilizar. Y es así también que se dan los procesos para bajar de peso, ¿no? Cuando nosotros hacemos un régimen para bajar de peso, ¿no es cierto? Vamos obviamente a equilibrar nuestra alimentación, a consumir menos calorías, incluso consumimos menos porcentaje de hidrato de carbono, menos porcentaje de grasa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el cuerpo se vaya utilizando las reservas que están actualmente albergadas ahí, ¿no es cierto? Como tejido adiposo, como reserva, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para irla combustionando y así yo puedo ir perdiendo, ¿no es cierto? Esa grasa, que al final o nuevamente se va a convertir, ¿no es cierto?, en glucosa y también se va a ir gastando en forma de grasa, ¿ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Verita, yo tengo una consulta. A ver, Marisol. Yo le quería preguntar sobre el tema de, bueno, que ahora estamos viendo esto del tema de la insulina, esto del síndrome metabólico. Dentro de los síndromes, bueno, dentro del síndrome metabólico normalmente analizamos estas tres condiciones que pueden causarte este cambio en el sistema, una metabolización, que son la diabetes tipo 2 generalmente, hipertensión también y sobrepeso y obesidad. Estas tres patologías están consideradas dentro del síndrome metabólico. Pero ahora, ¿qué sucede con personas que de pronto no están haciendo un consumo excesivo de hidratos de carbono, sino que simplemente eh, el proceso metabólico no se realiza de forma correcta para la glucosa y es ahí cuando nosotros necesitamos depender de medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar este proceso de asimilación de esta glucosa, ¿no? Que muchas veces sucede. Y esto desencadena también problemas ya a mayores, si es que no se controla, ¿no es cierto?, que pueden provocar justamente estas patologías que mencionaba. Generalmente las personas que durante mucho tiempo en su vida han sufrido, por ejemplo, problemas de peso o incluso si puede llegar a ser un problema hereditario, un problema patológico, ¿ok? Entonces, lo que se tiene que hacer es simplemente tratarlo tratarlo con medicamentos para poder mejorar ese desempeño de la insulina, poder mejorar incluso el proceso metabólico, no solamente de los hidratos de carbono, sino también de las grasas que tienen mucho o influyen mucho también en los síndromes metabólicos. ¿Ya? ¿Qué tipo de tratamiento? Tú me decías, ¿no? Que tenías Sí, o sea, no, o sea, me diagnosticaron esto del síndrome metabólico, o sea, no tengo diabetes ni nada, o sea, ya estoy controlada en ese Pero tema, pero por un tiempo sí tuve que tomar glucofag. Exacto, hay un desfaz, Sí. en el proceso metabólico que, como digo, puede causar personas que de pronto han tenido pesos
no constantes durante mucho tiempo en su vida, o pasa muchísimo, por ejemplo, con mujeres, sobre todo en edades de adolescencia y hasta los 25 años, cuando de pronto han realizado muchas dietas, por ejemplo, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, obviamente todos estos afectan al metabolismo en todo sentido. Entonces, por eso empiezan esos desfases, ¿ya? No solamente el hecho de que exista ya una patología, una condición que es la diabetes, que causa obviamente la falta de insulina o la poca calidad de la insulina, o incluso la diabetes 1 que es provocada porque mi páncreas no produce absolutamente nada de insulina. No solamente son los problemas que podemos llegar a tener con la glucosa, ¿no? Sino que al nosotros tener un síndrome metabólico, estamos hablando de un problema en la producción de ciertas hormonas. Ya es lo que pasa también, por ejemplo, podemos nosotros considerar a las mujeres, sobre todo cuando tienen estos problemas de la tiroides, que también, ¿no es cierto?, se tiene que secretar una hormona para poder controlar. Todo eso, entonces, pueden ser considerados síndromes metabólicos, porque obviamente el metabolismo tiene que ver con las hormonas, ¿no? Entonces, hay problemas también, por ejemplo, con hormonas de crecimiento, hay problemas con hormonas también, ¿no es cierto?, de producción sexual, o sea, hay un millón problemas que se pueden dar por la falta de ciertas hormonas, ¿ok? Pero en el caso de los síndromes metabólicos, generalmente la mayor parte se da por el tema de la glucosa, porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarla correctamente, ¿ya? No necesariamente porque exista un consumo mayoritario de hidratos de carbono, ¿no? Que eso te puede llevar a desencadenar un problema de diabetes. ¿Ok? Profe, y esto, o sea, también se da en las personas, bueno, a las mujeres que están embarazadas. Sí, claro, obviamente. De hecho, hay uno de los mayores problemas que se presentan en el embarazo, que es la diabetes gestacional, que justamente, ¿qué es lo que sucede? Como tienes cambios hormonales, ¿no es cierto?, por el mismo estado en el que te encuentras, esos cambios hormonales pueden desencadenar este tipo de diabetes, que es la llamada diabetes gestacional, que solamente es un desfase en el metabolismo que tienes por el periodo de embarazo. Supuestamente dicen que, bueno, igual hay como es investigación científica para esto, ¿no? Pero que el diabetes gestacional es un diabetes que te da solo en etapa de embarazo, que luego de que finaliza el periodo de gestación, el organismo llega como a un estándar nuevamente y se supone que desaparece, ¿sí? El problema. O sea, ¿qué es lo que pasa en este proceso? Se deja de producir la insulina como hormona. Entonces, es un cambio que tenemos en el embarazo. Pero ya una vez que finaliza el embarazo, nuevamente el cuerpo, ¿no es cierto?, se recupera y empieza normalmente a funcionar. Pero sí hay estudios científicos que dicen que al menos el 80% de las mujeres que han presentado diabetes gestacional en algún momento de su vida pueden llegar a desarrollar un diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, es bastante probable que perdón, es bastante probable que surja, ¿no?, este problema a largo plazo, ¿sí? Si es que incluso no se controla correctamente. Ya de por sí, una mujer que ha tenido un antecedente de una diabetes gestacional tiene realmente que hacer un control exhaustivo de su dieta y sobre todo análisis, ¿no?, constantemente para evitar este tipo de situación. ¿Ok? Profe, una última consulta. Es para sacarme de dudas. ¿Es verdad que, o sea, cuando la mujer está embarazada, los estragos, hay ciertas partes donde los estragos le pasa al hombre? A ver, realmente yo más bien creo que es un cambio psicológico que sí te puede llegar a afectar de forma, de forma fisiológica, ¿no? Porque obviamente tiene mucha relación la parte afectiva, la parte sentimental, la parte, ¿no es cierto?, cuando estás pasando estas situaciones, ¿no? Eso se contagia, pero no es que realmente tú presentas
los mismos síntomas que quizás la mujer pueda presentar por los cambios hormonales, pero al estar en contacto, ¿no? con la persona, tú te estás dejando, digamos que influenciar por estos cambios psicológicos que están sufriendo y eso sí puede también desencadenar en problemas fisiológicos o físicos. Ya, pero eso, por ejemplo, de que, chuta, le dio antojos a las 3 de la mañana, esas cosas no. Pero sí considero yo que puede incluso desencadenarse problemas por ejemplo, dolores de cabeza, ansiedad, problemas de náuseas también, pero es por un tema psicológico, es por un tema de compartir este estado, ¿no? Si uno se deja, no solo en el embarazo, sino tú estás constantemente con una persona que quizás está con algún problema de ansiedad o está con algún problema psicológico, te dejas como que, no sé, contagiar de eso y obviamente puede causar cambios fisiológicos en tu organismo, ¿sí? Pero no son no son iguales que los de la mujer, porque realmente los cambios físicos hormonales que recibe la mujer en este estado son mucho, obviamente, mayores, ¿no? Que los que pueda sufrir el hombre. Pues ya ha habido casos que esto ha sucedido, pero es más, como te digo, por el compartir y esta exposición psicológica que tú tienes a estos cambios de la vida, ¿no? Porque obviamente uno cuando está en un periodo de embarazo, pucha, no sé, pues, o sea, no puedes estar así tranquilito si es que eres incluso primerizo y todo, entonces sí puede llegar a pasar. Ujú. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, bien. Ok, hemos finalizado entonces digestión, asimilación, metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Ya hicimos clasificación de hidratos simples y compuestos. Solo me falta un último temita que quisiera mostrarles para que ustedes vayan trabajando para la próxima semana. Me interesa que ustedes puedan hacer una actividad, ¿ya? En base un poquito a los hidratos de carbono que hemos revisado ahora. Déjenme buscar la... Ya, a ver. Estamos hablando entonces un poco de estos hidratos de carbono, ¿verdad? Hay un grupo especial que podemos mencionar nosotros aquí, ya que este grupo de alimentos, pero nos pregunta, a ver, usted dice, profe, ¿se puede quedar con esos cambios después del embarazo? ¿Quién, las mujeres o los hombres? Las mujeres, o sea, con esos cambios hormonales, o sea, Sí, después de tener a un bebé. sí, sí. A mí me pasó eso, por ejemplo. A mí me pasó eso. Yo tuve diabetes gestacional, no tengo antecedentes en mi familia de un diabetes tipo 1, o sea, no hay personas que en mi familia hayan tenido problemas relacionados con glucosa o incluso síndromes metabólicos o resistencia a la insulina, nada. No he tenido ningún antecedente familiar. Sin embargo, a mí me dio el diabetes en el embarazo y no se fue, se quedó conmigo. Me gustó mi cuerpo y se quedó. Entonces, pero el tipo de diabetes que yo tengo, yo soy insulino dependiente, pero yo tengo un diabetes tipo 2, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Mi páncreas todavía produce insulina, pero no produce insulina de la misma calidad, ¿ok? O no lo suficiente para poder cubrir la necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que tomar, ¿no es cierto?, insulina o tiene que tomar medicamentos del exterior. ¿Para qué? Para poder normalizar este proceso metabólico, ¿no? Muchas veces, si es que tú inicias de pronto un tratamiento posterior a un embarazo y todavía estás presentando niveles de glucosa altos, por ejemplo, en sangre, entonces tiene que haber un tratamiento, no necesariamente con insulina, ¿no? Se hace un tratamiento con tabletas, ya antidiabéticos, sí, medicamentos antidiabéticos que te pueden ayudar a mejorar los perfiles de glucosa en sangre, de colesterol en sangre también, porque siempre por estas hormonas se van a ver relacionadas, ¿no? Pero sí puede haber
puede quedarte la condición, la patología, puede desaparecer a corto plazo, puede desaparecer a largo plazo, pero ya una vez que de pronto tú te diagnosticaron un diabetes tipo 2, ya es muy difícil. Tienes que vivir siempre controlando estos niveles de glucosa en sangre, ¿no? Pero actualmente pues tenemos un sinnúmero de tratamientos bastante positivos, ¿no es cierto?, para el paciente que tiene diabetes. Ujú. Pero sí puede obviamente quedarnos, nos puede quedar todos estos cambios después del embarazo. De hecho, se ha puesto muy de moda estos cambios en el metabolismo. ¿Ya? A ver, ya, entonces les iba a compartir. ¿Ya? Dentro del grupo de estos hidratos de carbono o dentro del grupo de los cereales que hemos venido hablando ya, nosotros podemos también identificar a un grupo de productos que van a ser llamados superalimentos, ¿ya? ¿Cuáles son? Son los pseudo cereales. ¿Por qué son llamados pseudo cereales? No sé si alguien pueda por ahí echar una miradita. ¿Qué es un pseudo cereal? A ver, les doy chance de que revisen. Son plantas que no tienen gluten y pueden utilizarse de la misma manera que los cereales. Ujú. Y sus hojas son anchas. Perfecto. Sí. Ya, ¿qué más pudimos encontrar? ¿Ya? Este grupo, estos llamados pseudo cereales, porque la palabra pseudo hace referencia a algo que quiere parecer o que es similar, pero a la final no, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de un pseudo cereal, estoy hablando de un producto que quiere ser un cereal, pero que la ventaja que tienen estos productos dentro del mercado es que son considerados como superalimentos. ¿Por qué? Porque según su densidad, en comparación con los hidratos, con los cereales, por ejemplo, van a tener mayor valor nutricional y aparte de eso, el hidrato de carbono que estos componen este alimento es considerado un hidrato complejo. Les había puesto el ejemplo de la quinoa, ¿no es cierto? Vimos que la quinoa, y podemos regresar incluso a ver el valor de la quinoa, aquí está, justo aquí está. ¿Por qué es considerado un superalimento? Primero que porque si en 100 gramos de quinoa, ¿no es cierto? Yo voy a tener 13.1 gramos de proteína. Todo esto, 68.9 de carbohidratos, son considerados carbohidratos complejos, ¿ok? Porque la quinoa va a tener toda su estructura, o se consume toda su estructura. Esta grasa que tenemos aquí va a ser grasa del tipo insaturada, son grasas bastante recomendadas, ¿no es cierto? Y aparte de eso, aunque en esta tablita no se mencionan todos los valores nutricionales que tiene de vitaminas y minerales, son altísimos. Además de eso, ustedes figúrense, aquí tenemos también un alto contenido de fibra, entonces estamos hablando de superalimentos, de productos que van a tener, ¿no es cierto?, un valor mucho más alto que los cereales, ¿no es cierto?, que son sus primos. ¿Ok? Entonces, de ahí podemos mencionar algunos pseudo cereales, como el caso de la chía, aparte de la quinoa que ya mencionamos, el sagú, el amaranto, el trigo serraceño también, que hoy en día se ha puesto muy de moda, ¿ok? Que es un producto que obtenemos del trigo, pero que no tiene contenido de gluten, que es el problema mayor que tenemos con el trigo.
El arroz salvaje también, que este es considerado, parece un arroz, pero en realidad es una semilla, ¿ok? Que la consideramos también un pseudo cereal, consideramos un superalimento. Y por ahí también dentro del grupo de los superalimentos podemos mencionar a la polenta y al cuscús, aunque estos se consideran derivados del maíz, el caso de la polenta, y el cuscús, un derivado del trigo, pero van a tener características bastante similares a las de los pseudo cereales que mencionamos anteriormente, ¿sí? Cuando yo hablo de pseudo cereal, estoy haciendo referencia a ¿qué? A un superalimento, a un producto que va a tener una ventaja nutricional mucho mayor frente a sus primos, los cereales. Si yo hablo de quinoa, la quinoa va a tener muchísimo valor nutricional adicional, ¿no es cierto?, en la misma cantidad de producto que yo consuma, ¿no es cierto?, a diferencia del trigo de pronto común o de la cebada, o puedo hablar también de las harinas de maíz o de las harinas de trigo, ¿no? Estos van a tener mucha carga nutricional. Es por eso que son considerados superalimentos. Más adelante también iremos trabajando con otros tipos de superalimentos que no necesariamente son pseudo cereales, ¿no? Pero por lo pronto son estas alternativas pues que les dejo aquí. Yo quería que para la próxima semana recién les voy a habilitar la tarea. Yo sé que este fin de semana vamos a pasar en confinamiento, pero que más bien sea una oportunidad para que ustedes puedan investigar en base a estos productos y que vayan buscando una alternativa de un producto dentro de la panadería o la pastelería donde ustedes puedan hacer aplicación de uno de estos pseudo cereales, ¿ya? ¿Cómo, para qué? Para que ustedes puedan lograr un producto que tenga un valor, ¿no es cierto?, de hidrato de carbono compuesto, porque van a utilizar uno de estos, ¿no es cierto?, dentro de la composición de esta receta, que puedan ver una alternativa a un producto que quizás lo hemos consumido de forma, toda la vida lo hemos consumido de la misma forma. No sé, a ver, si es que alguien de pronto ha consumido las famosas coladas de sagú. Sí, A profe. ver, ¿no es cierto? ¿Qué es el sagú? Son estas bolitas de tapioca, ¿no? Tapioca en grano. Exacto, que lo que se utiliza es generalmente ¿para qué? Para hacer estas coladas, ¿no? ¿Y cuál es la característica que tiene este sagú? Entonces hemos visto que tiene muchísimos, tiene mucha, ¿cómo es? Ay, vaya, se me va el nombre. Tiene mucho almidón, aparte de esto, va a tener mucha, ¿cómo se llama? Uno de los hidratos de carbono, de los complejos. Se me va el nombre. Ay, ya me voy a acordar, así soy. En el caso de la chía también tiene muchísima fibra, aparte de su valor nutricional, ¿sí? Es muy recomendada, por ejemplo, para justamente, ¿no? Como aporte de fibra para mejorar el estreñimiento y demás. La única recomendación que se da con la chía es que se hidrate esta antes de que sea consumida, porque ¿qué pasa? Ustedes han visto, ¿no es cierto?, los granitos de chía. Si estos no se hidratan antes del consumo, pueden llegar a hidratarse con los líquidos que tenemos en el sistema digestivo y más bien esta chía puede formar o más bien entorpecer el proceso digestivo, ¿sí? Porque forman estos geles. Lo mismo pasa con el sagú, ¿ok? Entonces tienen que hidratarse correctamente o cocerse correctamente antes de su ingesta porque pueden desencadenar problemas de estreñimiento, ¿sí? El amaranto, que lo obtenemos, ¿sí han visto de dónde se obtiene el amaranto? Es una planta. Son De como sistémicas. del ataco, de la sangorache que le llamamos aquí. Déjenme buscarles una fotito. Ya. El amaranto es un poco diferente, pero Nosotros podemos obtener, se obtiene esta foto, aquí podemos observar muy bien. Esta es una planta de ataco, ¿no es cierto? La que utilizamos normalmente por el pigmento que tiene, que nos da ese color súper fuerte, ¿no es cierto? A nuestras aguas de olores, a nuestra horchata, ¿no es cierto? Como bebida, a las aguas de frescos y demás. Nosotros, si es que sacudimos esta planta, obtenemos estas pepitas de aquí, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos amaranto negro. Normalmente hay esta variedad de amaranto negro y amaranto blanco. Este es un producto que nosotros aquí en nuestro medio tenemos o hay muchísima producción y es mucho más apetecido, por ejemplo, en países europeos,
por el alto contenido nutricional que tiene. Aquí tenemos en la foto, por ejemplo, el amaranto blanco, ¿ya? Y el amaranto negro, que bueno, sí se encuentra en nuestro medio y que igual se extrae de, o sea, hay diferentes variedades de esta planta, ¿no? Del ataco. Entonces se obtiene el amaranto blanco y de esta variedad que tenemos nosotros acá, que es la morada, ¿no? El ataco este morado, se obtiene el amaranto negro, ¿sí? Como el que vimos aquí en la fotito. Ya, esta es una fuente increíble de nutrientes, por eso es que es considerado un superalimento, pero está dentro del grupo de los pseudo cereales. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El arroz, Profe, diga. y en el caso del amaranto, ¿eso se puede utilizar? O sea, ¿hay que molerlo o...? Se puede utilizar tostado, por ejemplo, para que tú incorpores directamente a una receta. O se puede obtener la harina, que igual tiene esa composición de hidrato compuesto, muchos nutrientes, y puedes utilizarlo como base incluso. A ver, los sabores muchas veces por ejemplo, de la harina de quinoa, de la harina de amaranto, son diferentes, ¿no? Pero podemos decir que si bien no es el gluten el que responde en el crecimiento del pan, por ejemplo, pero sí tenemos otras proteínas que pueden crear un efecto similar al que el gluten causa en la elaboración del pan. Ya, entonces se puede utilizar tostado incluso no solamente en productos de panificación o en productos dulces, sino podemos usar el amaranto, el sagú, como por ejemplo guarniciones de platos fuertes. El sagú se utiliza muchísimo así, por ejemplo, se hace el famoso meloso de sagú. Cocinas tú el sagú y luego le incorporas, por ejemplo, una cebollita, ajito, un poco de crema de leche como para hacer un meloso, ¿no? Hacer una guarnición. Tienes este pseudo cereal, muchísima fibra, pero se puede tranquilamente pues combinar con productos de sal para guarnecer platos, ¿no? El cuscús ni se diga, esto sí es un producto que es bastante común de encontrar. Realmente ninguno de estos es difícil en nuestro medio de encontrar. Incluso el trigo seraceño, que hoy se utiliza muchísimo en alternativas para personas celíacas, es una excelente alternativa, ¿no? Se puede encontrar sin problema cualquiera de estos en tiendas, incluso abacerías o pueden en supermercados grandes. Supermax y Corel se encuentran sin ningún problema. Estos lugares donde venden productos alternativos de nutrición o estos lugares, por ejemplo, en los mercados donde se venden productos saludables y todo, se encuentra sin ningún problema. Quizás el más difícil de conseguir aquí sea el arroz salvaje. Este no es realmente un arroz, es un pseudo cereal, una semilla que es similar al arroz. Tiene una ventaja asimismo que hay muchísimo valor nutricional y muchísima fibra, hidrato de carbono compuesto aquí. De hecho, tiene este colorcito negro que ven acá. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos es fácil conseguir. Yo les invito a que este fin de semana busquen de pronto, no sé, recetas, productos de pastelería o quizás de snacks saludables que puedan hacer ustedes en base a uno de estos pseudo cereales. Y tal vez presentarlo, o vamos a ver la siguiente semana si les cargo la tarea para que ustedes ya suban el informe del producto que elaboraron, ¿ya? Lo importante para mí en este momento es que yo he probado todos estos pseudo cereales, he trabajado con estos pseudo cereales, quisiera que eso poder compartirles a ustedes y ver que ustedes dentro de su carrera pues puedan hacer uso o puedan emplear uno de estos pseudo cereales para hacer un producto de mejor cualidades nutricionales. ¿Sí? Entonces les invito a que vayan viendo, digan. Yo le utilizo el amaranto y ¿cómo se llama? Ay, se me fue el otro. Le pongo en la granola, le hago granola y le pongo el amaranto y ay, me fue el nombre. También le pongo chía, le pongo un poco de amaranto, la avena. De hecho, o sea, el mercado vende, por ejemplo, el amaranto pop o la quinoa pop, que son alternativas, ¿cómo se llaman? Como suflados, ¿sí? Entonces, que son también una alternativa para los niños, por ejemplo, que no van a consumir el amaranto quizás en otros procesos de cocción. Entonces, tú les puedes dar a ellos como un snack, el amaranto y la quinoa, ¿no? Que se suflan para obtener esta quinoa o este amaranto pop. Son una buena alternativa, excelente alternativa. En las granolas, por ejemplo, eso les mezclan, en los mueslis les colocan ahí con un poquito de chocolate, frutos secos,
podemos trabajar, por ejemplo, la chía con postres porque tiene este poder, estos mucílagos. Ya me acordé, sagú, chía tiene estos mucílagos que son capaces de gelificar, ¿sí? Entonces nos dan esta estabilidad. Es por eso que estos se tienen que hidratar antes, ¿no? Porque recuerden que pueden entorpecer más bien, si se consume cruda completamente, pueden hidratarse en el intestino y más bien entorpecer el proceso digestivo, ¿no? Entonces, por eso es importante. ¿Ok? Profe, tipo la chía, tendríamos que hidratarla y después cernirle para quedarnos solo con las pepitas hidratadas. No necesariamente, eso se puede hidratar directamente en el líquido ya saborizado que tú prefieres, porque obviamente en el líquido va a gelatinizar, ¿no es cierto? Entonces se va a quedar súper estable. Entonces, en ese líquido tú vas a tener parte del valor nutricional de la chía como tal, ¿no? La fibra y todo eso va a estar ahí en esa composición gelificada. Entonces, no, o sea, yo la hidrato. Obviamente, si la hidrate solo en agua y no quiero tener todo ese mucílago, entonces retiro una parte de esa agua de la hidratación y puedo incorporarle de pronto otro líquido, ¿no? Pero recuerden que la chía tiene ese poder gelificante, ¿no? Por los mucílagos que tiene. Lo mismo pasa con el sagú. Pero recuerden que todos estos hidratos son hidratos compuestos, entonces por eso se recomienda. Hay mucha fibra aquí, mucho hidrato compuesto, mucho valor nutricional. Entonces, por eso es que son llamados superalimentos estos pseudo cereales. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Profe, ¿y cómo se le hace? De pronto usted sepa el amaranto que se le hacen las bolitas llamadas infladitas, ¿cómo le dice usted? Amaranto pop. Es el amaranto pop. ¿Cómo le hago si tengo solamente las semillas? Ya, ese le tiene que colocar en una sartén o en una cacerola más bien, porque empieza como a suflar, entonces tiene que darle baja temperatura. Le puede poner un poquito de agua en la base, pero sin que cubra, o sea, solo como para humectar la base de la cacerola, ¿sí? Y a baja temperatura le va a dejar que empiece a calentar. Luego sube la temperatura y ese choque térmico de la alta temperatura va a hacer que reviente, que sufle. Entonces, de ahí que obtiene. Es más fácil hacer con el amaranto que con la quinoa. La quinoa realmente sí necesita un proceso, una temperatura muy controlada para que pueda suflar, porque el grano es mucho más grande, ¿no? Pero en cambio el del amaranto es súper chiquitito, entonces de forma casera lo podemos lograr. Entonces, ustedes ponen en una cacerola, ¿ok? Dejan a baja temperatura, luego cuando ven que empieza ya el grano como a cristalizarse, se pone como brillante, subimos temperatura y dejamos que reviente. Profe, pero dijo que le ponga primero un poco de agua, o Sí, sea, le pongo... se puede ayudar con un poquito de agua en la base de la casa, pero sin cubrir, ojo, no estamos hablando de agua para cubrir, porque si no va a tardar mucho más tiempo. Primero se va a cocinar eso en vez de reventar. Entonces solo un poquito como para humectar la cacerola y que no se nos vaya a quemar, como para poder transferir el calor de mejor manera, ya en el amaranto. Y luego va a ir reventando. Necesita ese calor seco para ir reventando. Solo el agua, como digo, nos ayuda como para poder humectar y para poder transmitir mejor el calor por todo el amaranto, porque posiblemente pueda haber partes de la cacerola que le den el calor mucho más fuerte, entonces ahí es cuando se queman. Es un producto súper delicado de trabajar a temperatura, ¿no? Por lo delicadeza, por lo chiquitito que es la semilla. Gracias, profe. Voy a hacer la prueba. A ver si me sale. Hágale la prueba y me cuenta. Sí, profe, ya le cuento, a ver. Ok. Bien, chicos. Ok, les explico solamente, bueno, ya les dejo estas inquietudes para este fin de semana en casa que vamos a tener. Aparte, ustedes tienen, a ver, déjenme ver si está activada la... Vamos a ver si está activada la tarea. Les voy a mostrar.
Sí, sí está. Ah, no, no está mostrado a los estudiantes. A ver. Podemos Profe, ¿y el ingresar. informe para cuándo tenemos que entregarle? ¿El qué? El informe que nos dijo. Va a quedar para la próxima semana. Yo les quisiera dejar este fin de semana para que investiguen un poquito, se empapen de la información, vean alternativas que pueden hacer. Yo sería de la idea que pueden hacer un pan, pueden hacer un bizcocho, pueden hacer algún postre fit, algún snack. O sea, realmente no les dejo como abierto para que vean ustedes dónde y cómo lo pueden utilizar. Ya, pero el informe, digamos, les voy a pedir para la próxima semana, no para esta, sino para la próxima. Tal vez podemos ver una fecha, a ver. Para la semana entre el 3 al 7 de mayo. ¿Ya? Bien, estamos en la plataforma, entonces aquí tenemos las tareas habilitadas. Esta de acá es la que ya hicimos la semana anterior, perdón, la clase anterior. Tenemos la tarea externa 4 que vamos a revisar el valor calórico de los hidratos de carbono. Ya, si ingresamos en la tarea, tenemos aquí un formato que yo les he subido. Ok, la orden dice que vamos a realizar un cuadro descriptivo de valor calórico de al menos 10 productos de uso común de los alimentos del grupo, cereales, leguminosas, tubérculos y azúcares refinados, que son los grupos de alimento fuente de hidrato de carbono, ¿ya? En este formato que está habilitado, ya les puedo mostrar esta de aquí, ya que es una que ya está llena. Ya, entonces, este cuadrito ustedes tienen, van a hacer una clasificación, ¿ok? De hidratos simples y de hidratos compuestos. Pueden hacer dentro de la misma tabla o pueden hacer en tablas separadas como está aquí. Lo que van a hacer es que van a buscar alimentos de uso común, ¿ok? Y por cada 100 gramos... Nos diga. está mostrando porque solo se ve la tarea. Aguante. Ahí. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí se ve. Ya. Entonces, esta es la tablita que yo les estoy subiendo. Ustedes lo que tienen que hacer es investigar, que pueden utilizar la plataforma, las calculadoras calóricas nutricionales que les mostré, el Fat Secret. Entonces, ustedes van a buscar alimentos, fuente, ¿no es cierto?, de los grupos que ya se mencionan en la orden, que sean fuentes de carbohidratos simples y de carbohidratos compuestos, al menos 10, o sea, 10 entre los dos. ¿Qué vamos a colocar? Por ejemplo, aquí yo tengo que en 100 gramos de arroz blanco yo tengo esta cantidad de hidrato, esta cantidad de proteína y esta cantidad de grasa. ¿Ok? Eso es la información que vamos a ir investigando utilizando las calculadoras. Ojo, ¿no? Que les estoy poniendo alimentos fuente. Recuerde, yo aquí podría ponerle a la leche. Hola. Acuérdense los grupos que les pedí. Mauricio, Quichimbo. ¿Podría estar la leche aquí? La leche, no. ¿Por qué? Simple, porque yo lo que les estoy pidiendo es que sean alimentos del grupo cereales, leguminosas, tubérculos y azúcares refinados. ¿Ok? Eso es lo que dice la orden. La leche no está en ninguno de estos grupos. Primera cosa. Segunda cosa, no es un alimento fuente. Estoy pidiéndole solo alimentos fuente de hidrato de carbono, ¿sí? De los grupos que están aquí mencionados. ¿Ok? Ya, entonces vamos a ir anotando según la investigación que hagan ustedes, productos que sean de uso común, por favor. ¿Entrarían aquí las bebidas como los refrescos de cola y todo eso? Sí, porque recuerden que esos tienen azúcares refinados, ¿no? Y tienen grandes cantidades de azúcar en su composición, entonces pueden ser también una fuente de hidrato simple. Ya, entonces van a ir colocando el valor de hidratos, de proteína y de grasa. Recordando que esto de aquí... a ver, que estos valores están expresados ya en
gramos, ¿no es cierto? Entonces ya no es necesario que abajo ustedes me coloquen que es gramos, sino ya ponen solo así. ¿Ya? Perdón, él lo quise. ¿Ya? Entonces voy colocando, según 100 gramos que yo vaya investigando, cuánto tengo en 100 gramos, por ejemplo, en el arroz blanco de hidrato de carbono, cuánto tengo de proteínas, cuánto tengo de grasas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está mal. Si ven, tengo 0.28, imposible. Creo que está cambiado con el de la grasa. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir haciendo. Papas fritas, por ejemplo, hemos colocado como fuente de hidratos simples, está muy bien. Que tengo 49.74 de hidrato de carbono en 100 gramos, de proteína tengo 6.56 y de grasa tengo 37.47. Ok, entonces vamos a ir buscando alimentos fuentes de hidratos simples y alimentos fuentes de hidratos complejos del grupo que se colocó en la orden, ¿no? Que dice cereales, leguminosas, tubérculos y azúcares. No quiero ver aquí tomates, no quiero ver lechugas, no quiero ver brócolis, no, porque esos no son fuente de hidrato de carbono, ¿ok? ¿Listo, chicas y chicos? Profe, ¿y para cuándo es esta tarea? Esta sí es para la próxima semana. ¿Cuándo tenemos? El día lunes tenemos la clase. Entonces, Son solo 10. 5 simples, 5 compuestos. No les estoy pidiendo más. ¿Ya? Pueden utilizar el FAT como herramienta en la web. Si es que ustedes desean, pueden igual utilizar las etiquetas de los alimentos, ¿ok? Que tengan en su casa. Y eso. Profe, 5 simples, 5 compuestos. Sí. Mezclados de cualquier grupo. Sí, de cualquiera de los grupos, pero los fuentes, los que les colocamos en la orden, ¿no? Ya, profe. Este es para el día lunes, dice, ¿verdad? Para el lunes. Ya les voy a habilitar la fecha. ¿Ok? Listo, chicos. Bueno, ha sido un gusto el haber compartido con ustedes esta sesión. Espero que, bueno, la información haya quedado clara. ¿Ok? Traten de revisar esas alternativas para los pseudo cereales de este fin de semana, vean recetitas, googleen un poquito, no sé, entren en las páginas de estas de cocina saludable, o ahí en la investigación que van haciendo, tienen muchísima información para poder ir realizando estas propuestas. ¿Ok? Como les dije, lo más importante es que ustedes sean quienes puedan considerar estas propuestas como buenas, ¿no? Como de calidad, más que el hecho de poder hacer una degustación o algo así. Yo creo que se puede valorar mucho en el trabajo fotográfico que hacen ustedes. Ahí yo puedo evidenciar realmente las ganas que le han puesto, ¿no? Hacer un producto de calidad. Y eso, si es que no tienen ninguna pregunta más, pues doy por finalizada la sesión del día de hoy, deseándoles que tengan un fin de semana bueno, en medio de todo. Gracias, profe. ¿Ok? Gracias. Listo, chicas, chicos. Gracias, profe. gracias, profe. Nos vemos el día lunes entonces, ¿ya? Gracias. Chao.